El ser humano siempre ha tenido el afán de descubrir, desde lo que puede ver hasta lo que no, desde lo que está en el cielo hasta lo que se oculta en la tierra. Especial atención ha tenido el responder una pregunta tan vieja como el humano mismo: ¿quiénes somos? Y de esto deriva una nueva cuestión: ¿y de dónde venimos? Las civilizaciones del pasado buscaron formas para responder estas preguntas y de esta forma nace el mito, el primer vestigio de lo que podríamos considerar como narración histórica. El mito funcionó como explicación para aquellos fenómenos que el hombre no conocía, como la lluvia, el sol, la luna, las estrellas e inclusive la existencia de la vida misma. Como menciona Ricardo Martínez Lacy en su obra Historiadores e Historiografía de la Edad Clásica de 1994, que estos serían considerados filósofos por preguntarse sobre el origen, principio, o más bien conocido en griego como el arjé, de todas las cosas, y trataron de descubrirlo por medio de lucubraciones lógicas, racionales e inmanentes. Estos mitos comenzaron a formar parte de su vida y a su vez se fueron pasando de generación en generación, formando parte de la cotidianidad y conformaron la creación de un pensamiento, una visión, una realidad del mundo. Y así nacieron las diferentes culturas y por ende las civilizaciones primigenias. Durante mucho tiempo, mito e historia eran iguales. Las culturas tomaban estos relatos fantásticos, llenos de héroes, dioses y criaturas extraordinarias, como parte del pasado, como auténticos hechos históricos. Egipcios, sumerios, caldeos, entre otras culturas, dejaron a un lado el resguardo de la memoria de su pueblo en los mitos. La historia, tal y como la conocemos, todavía no existía en aquellos tiempos. Fue en este contexto donde se desarrolló la cultura clásica griega. Los antiguos griegos tomaban con orgullo las ricas tradiciones que surgieron a partir de sus mitos y epopeyas, las cuales veían como una ventana a su glorioso pasado. Las obras de Homero, así como las de Hesiodo, les servían para sentirse altivos con sus relatos de héroes y dioses. Es la guerra de Troya de la Ilíada uno de los ejemplos más famosos. Hace alusión a un evento histórico de cerca de 500 a 400 años antes de Homero. Son los aqueos quienes libran una vasta campaña contra la ciudad de Troya en el Asia Menor y la queman hasta sus cimientos luego de 10 años de arduo asedio. Ello realmente no le corresponde a los griegos como tal, lo hacen los micénicos. Son este pueblo una importantísima civilización del Mediterráneo que se asentó en la actual Grecia y desempeñaban el fundamental rol de comerciantes en el mundo del mar Mediterráneo durante la Edad de Bronce. Hoy por hoy, poco queda registrado de su existencia. Por parte de los registros de sus vecinos y probablemente rivales, los hititas, y en menor medida de los egipcios, se ha rescatado algo de ellos. Su mitología, de la cual quedan pocos registros, mostraba un panteón un tanto diferente al griego clásico. Es muy probable que las deidades micénicas originales descendieran del panteón indoeuropeo original,
y de este mismo llegó una influencia oriental que finalizaría con la creación de la mitología griega como la conocemos. La Teogonía de Hesíodo, una de las obras cumbre que trataron las deidades y héroes como hechos auténticos, trae varios elementos de los mitos zorritas, un pueblo de Oriente Próximo que fundó el reino de Mitanni durante la Edad de Bronce, lo cual evidencia esta relación de historias compartidas y por virtud de la conexión indoeuropea, surgiría la base del pensamiento original griego. Este pensamiento perduraría por varios siglos, sin cuestionamientos, hasta que cerca del siglo VI aparecerían las primeras mentes que buscarían algo diferente con respecto al pasado de su civilización, antes de los romanos, antes de Tucídides, antes de Heródoto de Halicarnaso. Aquellos fueron los llamados logógrafos, y las bases que sentaron para el futuro son invaluables. Hecateo de Mileto, nacido hacia el año 550 a.C., actualmente considerado como el principal representante de los logógrafos. También se le adjudica la fundación de la historiografía entre los griegos. Se dice que en su juventud fue un viajero incansable, además de recordársele como un hombre de mucho errar. Félix Jacobi le dedicó a Hecateo en las primeras líneas de introducción de la historia ática que sus trabajos fundan las dos especies conocidas por nosotros y por los antiguos, mitografía y geografía. Dos obras atribuidas a Hecateo, la Periégesis, descripción de la tierra, describe el mundo griego narrada por un viajero súbdito, y las genealogías, narra la historia de los héroes de su ciudad, Mileto. Registró diversas digresiones geográficas y mitológicas, incluyendo leyendas heroicas. Ferécides de Leros, o de Atenas, conocido así por su nacimiento en la isla de Leros en Grecia, aunque la mayor parte del tiempo residió en Atenas. Se sabe que fue contemporáneo de Heródoto y de Lánico. Su obra más importante es una historia, la mitología. Realizó otras obras como Ifigenia, la cual se encuentra perdida. Estas consistían en una serie de genealogías mitológicas. Numerosos fragmentos de genealogías de dioses y héroes han sido preservados. Fue escrito en un dialecto jónico con el fin de glorificar a los ancestros de la mítica edad de los héroes. El Lánico de Lesbos nació aproximadamente en el año 490 a.C., tuvo una fuerte presencia en el siglo V a.C., viviendo casi 85 años. En una de sus obras se encuentra la primera mención de la fundación de Roma por el troyano Eneas, mientras éste acompañaba a Odiseo en sus viajes por el Asia. Autor de cronologías, obras de geografía e historia, especialmente sobre el Ática, dejando claro su postura entre mito e historia verdadera. Tuvo gran influencia en la historiografía de Atenas. Algunas de sus obras más sobresalientes son Las sacerdotisas de Hera en Argos, una recopilación cronológica según el orden de sucesión de estas funcionarias; Carneo Nicae, un listado de los grandes vencedores de los festivales en Esparta; y por último, Atis, la historia de Ática del 683 al 404 a.C. El último de quien hablaremos se cree que es el más antiguo de los logógrafos, y el primero, o uno de los primeros, que escribió en prosa griega. Aunque para algunos estudiosos su existencia es un mito, Cadmo de Mileto nació alrededor del 500 a.C. Vivió poco antes de las guerras médicas. En su obra, dividida en 4 libros, narra la historia de la fundación de Mileto. También escribió sobre la región de Jonia. Estas se perdieron y falsificaron durante el tiempo de Dionisio de Halicarnaso. Sin embargo, las figuras de los logógrafos han sido cuestionadas a lo largo del tiempo,
incluso en los tiempos de la Grecia clásica. Figuras importantes de la intelectualidad resaltan el uso de los mitos como fuentes por parte de los autores, lo cual tendían a la propagación de hechos falsos y para nada argumentados, y se les menospreciaba llamarlos mitógrafos. No obstante, esto le llegó a ocurrir a los propios maestros que hoy son altamente considerados, como Tucídides y al propio Heródoto, quienes destacaron en la tarea de desmentir y buscar veracidad en estos relatos alejados de la mitología fueron los logógrafos, quienes lograron despegarse de los poemas y epopeyas de Homero y Hesíodo para formar lo que se consideraría como los primeros escritos históricos con una intención de contar la verdad. Personajes como Hecateo o Helánico fueron importantes en la labor de redactar la historia y sentaron las bases de lo que otros historiadores como Heródoto y Tucídides desarrollarían más profundamente, haciendo que la evolución de la historiografía de la época avanzara constantemente hasta llegar a lo que actualmente conocemos. Charles Oliver Carbonell menciona en su libro La historiografía de 1981 que el espacio y el tiempo en el que se mueve la mente de Tucídides son más estrechos que aquellos en los que vagabundea la curiosidad de Heródoto. Si bien muchas de las obras originales se han perdido y solo conocemos algunas, es innegable el impacto que estos tendrían para la historia. El haber separado los mitos de la realidad y pensar de manera crítica sobre los eventos demuestra lo especiales que fueron en su tiempo, logrando explicar los acontecimientos del pasado y dar su versión verdadera de los hechos.